Plática en Madrás. 27 de diciembre de 1981. Ayer estuvimos hablando acerca del conflicto. Dijimos que los seres humanos han vivido durante milenios en esta hermosa tierra, con todos los inmensos tesoros que contiene, sus montañas, sus ríos y lagos, y, no obstante, hemos estado viviendo en perpetuo conflicto. No solo en conflicto externo con el medio, con la naturaleza, con el prójimo, sino también internamente, espiritualmente, como suele decirse. Y aún seguimos en constante conflicto, nos hemos acostumbrado a él, lo toleramos. Encontramos múltiples razones para justificar por qué debemos vivir en conflicto. Pensamos que el conflicto, la lucha, el eterno batallar implican progreso, avance externo o logro interno, hacia la meta más alta. Hay tantas formas de conflicto: el hombre que lucha para obtener algún resultado, el hombre que lucha con la naturaleza tratando de conquistarla, etc. A lo que hemos reducido este mundo. Un mundo de tanta belleza, con sus encantadoras colinas, sus montañas maravillosas, sus formidables ríos. Después de 3000 años de sufrimiento humano, de humano batallar, obedecer, aceptar, destruirnos unos a otros, a esto lo hemos reducido, a una selva de seres humanos bárbaros e irreflexivos, que no cuidan la tierra ni las cosas magníficas que hay en la tierra, la belleza de un lago, de un estanque, o la rauda corriente de un río, a nadie parece importarle. Todo lo que nos interesa son nuestros pequeños yoes, nuestros propios pequeños problemas, y esto después de 3 o 5 mil años de lo que llamamos cultura. Esta tarde vamos a encararnos con hechos. La vida se ha vuelto extraordinariamente peligrosa, insegura, carente por completo de significación. Podemos inventar un gran número de propósitos, de significados, pero la real vida cotidiana, sea que la vivamos por 30, 40 o 100 años, ha perdido toda su significación, excepto para acumular dinero, ser alguien, adquirir poder y así sucesivamente. Me temo que esto tiene que decirse. Ningún político, ni forma alguna de política, sea de la izquierda, de la derecha o del centro, va a resolver ni uno solo de nuestros problemas. Los políticos no se interesan en resolver problemas, solo se interesan en ellos mismos y en conservar su posición. Y los gurús y las religiones han traicionado al hombre. Ustedes han leído inútilmente los Upanishads, los Brahmasutras, el Bhagavad Gita. Es el juego de los gurús leerlos en voz alta a auditorios que se suponen iluminados, inteligentes. Ustedes no pueden confiar en los políticos, en los gobiernos, ni pueden depender de las escrituras sagradas, ni de algún gurú, cualquiera que sea, porque ellos han hecho de este país lo que ahora es. Si siguen buscando nuevos líderes, estos también van a conducirlos por el mal camino. Y, como nadie puede ayudarles, nadie, ustedes tienen que ser totalmente responsables de sí mismos, responsables de su conducta, de su comportamiento, de sus acciones. Es necesario e importante descubrir si podemos vivir sin ningún conflicto en nuestra vida, tanto interna como externamente. Debemos preguntarnos por qué, después de todos estos milenios, los seres humanos no han resuelto el problema del conflicto en sí mismos y en la relación de unos con otros. Esta es una pregunta muy importante que debemos formularnos: ¿por qué nos rendimos y sucumbimos ante el conflicto que implica la lucha por llegar a ser, o no llegar a ser, algo o alguien, la lucha para obtener un resultado, para alcanzar progreso personal,
éxito personal, para satisfacer algunos de nuestros deseos, el conflicto de la guerra, de los preparativos para la guerra, de los cuales puede que no estén ustedes conscientes. Está el conflicto entre hombre y mujer, tanto sexualmente como en sus relaciones cotidianas. Por lo visto, este conflicto se desarrolla no solo en el nivel consciente, sino también en lo profundo, en los propios escondrijos de la psiquis. Hay conflicto en la presunción, en tratar de ser algo que uno no es, y está el conflicto que existe en tratar de alcanzar el cielo, de llegar a Dios o como gusten llamar a esa cosa que adoran y a la que rinden culto. Hay conflicto en la meditación, en esforzarse por meditar, en luchar contra la apatía, la indolencia. Nuestra vida, desde el principio mismo, desde el momento en que nacemos hasta que morimos, es un conflicto perpetuo. Tenemos que descubrir juntos por qué el hombre, cada uno de nosotros como ser humano que representa a todo el mundo, ha tolerado el conflicto, lo ha soportado y se ha habituado a él. Estamos considerando juntos muy seriamente si es posible estar por completo libres de todo conflicto, porque el conflicto, sea consciente o inconscientemente, produce por fuerza una sociedad que es una extensión de nosotros mismos, una sociedad en conflicto. La sociedad no es una abstracción, no es una idea, la sociedad es la relación entre hombre y hombre. Si esa relación está en conflicto, si implica sufrimiento, depresión y ansiedad, entonces creamos una sociedad que nos representa. Este es un hecho. La idea de sociedad, la idea, no es la sociedad real. La sociedad es lo que somos el uno con respecto al otro. Y la pregunta que nos formulamos es, ¿puede alguna vez llegar a su fin este conflicto? ¿Qué es el conflicto? Cuando no aceptamos los hechos, lo que realmente es, cuando escapamos hacia algo llamado un ideal, el opuesto de lo que es, entonces el conflicto es inevitable. Cuando uno es incapaz de mirar y observar lo que realmente está haciendo y pensando, entonces se va de lo que es y proyecta un ideal. En consecuencia, hay conflicto entre lo que es y lo que debería ser. No estoy hablando para mi propia satisfacción sino para comunicarles, si son ustedes serios, que existe una manera de vivir en la que no hay ninguna clase de conflicto. Si se interesan en esto, si realmente les importa, si desean encontrar un modo de vivir en que no exista ese sentido de esfuerzo inútil, entonces, por favor, presten cuidadosa atención no a lo que dice quien les habla, sino al hecho, a la verdad de lo que se expresa, de modo que ello sea la propia observación de ustedes. Uno no está haciendo notar algo, sino que estamos mirando juntos. Para quien les habla, de nada sirve dirigirse solo a rostros vacíos o a personas aburridas. Ya que se han tomado la molestia de venir hasta aquí y sentarse bajo estos bellos árboles, entonces pongan atención, porque estamos considerando juntos cuestiones muy serias. Decíamos que el conflicto existe cuando, haciendo caso omiso de lo que realmente ocurre, traducimos lo que ocurre en términos de un ideal, de lo que debería ser, cuando transformamos el hecho en un concepto que hemos aceptado o que nosotros mismos hemos creado. Por lo tanto, cuando existe esta división entre lo que es y lo que debería ser, tiene que haber conflicto, es inevitable. Esta es una ley, no una ley de quien les habla, sino que es una ley. Vamos, pues, a investigar por qué los seres humanos nunca se han enfrentado a lo que es, y siempre han estado intentando escapar de ello. En este país se ha estado hablando siempre de la no violencia. La no
violencia se ha predicado una y otra vez, políticamente, religiosamente, por medio de diversos líderes que ustedes han tenido, la no violencia. La no violencia no es un hecho, es tan solo una idea, una teoría, un conjunto de palabras. El hecho real es que ustedes son violentos. Ese es el hecho, lo que es. Pero como somos incapaces de comprender lo que es, hemos creado esta cosa absurda llamada no violencia. Y ello da origen al conflicto entre lo que es y lo que debería ser. Todo ese tiempo en que persiguen la no violencia, están ustedes sembrando las semillas de la violencia. Esto es tan obvio. Podemos, pues, mirar juntos y sin ningún tipo de escape, lo que es, mirarlos sin ninguna clase de ideales, sin reprimirlo ni evadirlo. Por herencia que hemos recibido del animal, del mono, etc., somos violentos. La violencia adopta muchas formas, no solo la acción brutal, el golpearse unos a otros. La violencia es un asunto muy complejo, incluye la imitación, la conformidad, la obediencia, existe cuando uno pretende ser lo que no es. Somos violentos. Ese es un hecho. Nos encolerizamos, nos amoldamos, imitamos, seguimos a otros, somos agresivos, y la agresión toma muchas formas. Está la agresividad fina, cortés, de guante blanco, que nos persuade por medio del afecto. Esa es una forma de violencia, obligar a otros a que sigan un determinado curso de pensamiento, es violencia. También es violencia aceptarnos a nosotros mismos como algo que no somos. Comprendan que la violencia no solo consiste en encolerizarse o en golpearse unos a otros, esa es una forma muy superficial de violencia. La violencia es muy compleja, y para comprenderla, para penetrar en sus más recónditas profundidades, tenemos que ver primero el hecho, y no afirmar meramente, deberíamos ser no violentos. Solo existe lo que es, o sea, la violencia. La no violencia no es un hecho, no es una realidad, es una proyección del pensamiento para escapar de la violencia o para aceptarla pretendiendo que nos estamos volviendo no violentos. Podemos, pues, mirar la violencia, libres de todo eso, libres del escape, libres de los ideales, de la represión, y observar realmente lo que la violencia es. Tenemos entonces que aprender juntos cómo observar. En esta investigación no hay autoridad alguna, porque cuando la mente de ustedes está mutilada por la autoridad, como lo está, es muy difícil ser libres y, por tanto, hallarse capacitados para mirar la violencia. Es importante comprender cómo observar lo que está sucediendo en el mundo, la desdicha, la confusión, la hipocresía, la falta de integridad, las acciones brutales que tienen lugar, el terrorismo, la toma de rehenes y los gurús que tienen sus propios campos de concentración. Por favor, no se rían, ustedes forman parte de todo eso, que es violencia. ¿Cómo puede alguien decir? Yo sé, síganme, esa es una afirmación ignominiosa. De modo que nos preguntamos, ¿qué es observar? ¿Qué es observar el medio que nos rodea? Los árboles, el estanque que vemos en aquel extremo y que se ha puesto tan bello este año, las estrellas, la luna nueva, el solitario Venus, el lucero de la tarde, la gloria de una puesta de sol. ¿Cómo observan ustedes tal belleza, si es que alguna vez la han observado siquiera? No pueden contemplarla, observarla,
si se hallan ocupados consigo mismos, con sus propios problemas, con sus propias ideas, con el propio complejo pensar. No pueden observar si tienen prejuicios o si hay alguna clase de conclusión o alguna experiencia particular a la que se aferran, es imposible. Por lo tanto, como observan un árbol, esta cosa maravillosa a la que llaman árbol, su belleza, como lo miran. Como miran ahora, mientras están sentados aquí, rodeados por estos árboles. ¿Alguna vez los han observado? ¿Han visto sus hojas agitadas por el viento, la belleza de la luz sobre el follaje? ¿Los han observado alguna vez? Pueden observar un árbol, o la luna nueva, o la estrella solitaria en los cielos, observarlos sin las palabras luna, estrella, cielo, sin la palabra. Porque la palabra no es la estrella real, la luna real. Pueden, pues, descartar la palabra y mirar, o sea, mirar externamente. Y ahora, pueden mirar a la esposa, al marido, sin la palabra, sin todos los recuerdos de la relación que tienen con ellos, por íntima que haya sido, sin toda la memoria acumulada del pasado, sea este de 10 días o de 50 años. ¿Alguna vez lo han hecho? Por supuesto que no. De modo que, si lo permiten, vamos a aprender juntos cómo observar una flor. Si uno sabe cómo mirar una flor, ese mirar contiene la eternidad. No se dejen arrebatar por mis palabras. Si saben cómo mirar una estrella, un espeso bosque, entonces ven que en esa observación hay espacio, eternidad intemporal. Pero para observar a la esposa o al marido sin la imagen que de ellos han creado, tienen que empezar muy cerca. Tienen que empezar muy cerca a fin de ir muy lejos. Si no empiezan muy cerca, jamás podrán ir muy lejos. Si desean escalar la montaña, o ir hasta la aldea próxima, lo que importa es el primer paso, el modo en que caminan, la gracia, la desenvoltura, la alegría con que lo hacen. Decimos, pues, que para ir muy, muy lejos, que es la eternidad, debemos empezar muy cerca, que es la relación que tenemos con nuestra esposa o nuestro marido. Pueden ustedes mirar, observar con ojos claros, sin las palabras, mi esposa, mi marido, mi sobrino, o, mi hijo, sin el recuerdo de todas las ofensas acumuladas, sin toda la memoria de las cosas que pertenecen al pasado. Háganlo ahora, mientras están sentados ahí, observen. Y cuando uno es capaz de observar sin el pasado, vale decir, observar sin todas las imágenes que ha formado de sí mismo y del otro, entonces hay una verdadera relación con la esposa o el marido. Pero si no se han observado así el uno al otro, son como dos líneas férreas, jamás se encuentran. Esa es la relación de ustedes. No sé si se dan cuenta de todo esto. Estamos aprendiendo juntos cómo observar ese árbol, cómo observar, sentados junto a nuestro vecino o vecina, el color de su camisa, de su sari, el carácter de su rostro, observar sin sentido crítico, sin agrado ni desagrado, simplemente, observar. Entonces, con una observación así, pueden ustedes mirar su violencia, o sea, su ira, su irritación, su conformismo, su aceptación, su habituación a la suciedad y escualidez que rodea las casas que habitan. ¿Pueden observar así todo eso? Cuando lo hacen, concentran en la observación toda la energía que poseen, y cuando observen así la violencia descubrirán, si han penetrado en ello, si en verdad lo hacen, que esa violencia desaparece totalmente, porque han puesto toda su energía en el acto de observar.
no repitan, si se me permite solicitarlo muy respetuosamente, no repitan lo que acaban de oír. Al repetir lo que ha dicho quien les habla, ello se vuelve de segunda mano, tal como al repetir los Upanishads, los Brahmasutras y todos los libros impresos, han hecho ustedes de sí mismos seres de segunda mano. Eso no parece importarles, ¿verdad? Ni siquiera se avergüenzan de ello, meramente lo aceptan. Tal aceptación forma parte de este complejo problema de la violencia. Decimos, pues, que cuando no hay dualidad, es posible vivir sin conflicto. Cuando uno alcanza cierto estado de conciencia, no hay una real dualidad, solo existe lo que es. La dualidad existe únicamente cuando tratamos de negar o de escapar de lo que es, hacia lo que no es. ¿Está claro? ¿Estamos todos juntos en este problema? Hay personas que me han hablado muchísimo de estas cuestiones, los filósofos de ustedes, los pundits Vedanta y los eruditos. Pero ellos, igual que la gente común, viven en la dualidad, no la dualidad física, hombre y mujer, alto y bajo, piel clara y oscura, eso no es dualidad. Y existe la idea de que el conflicto es necesario porque vivimos en la dualidad y, por lo tanto, aquellos que están libres de los opuestos son los seres iluminados. Ustedes inventan alrededor de eso una filosofía, leen sobre ello, lo aceptan, leen todos los comentarios y se quedan clavados donde están. Mientras que quien les habla sostiene que, de hecho, la dualidad no existe ahora. Uno no se libera de la dualidad cuando alcanza ciertas alturas espirituales, ustedes jamás alcanzarán alturas espirituales, si tienen dualidades ahora, ni tampoco las alcanzarán en alguna reencarnación futura o al final de sus vidas. Quien les habla dice que solo existe lo que es, que no hay nada más. Lo que es el único hecho. Su opuesto no es un hecho, no tiene realidad. Espero que esto quede muy claro, aun cuando solo lo sea desde el punto de vista lógico, racional. Si ustedes están ejercitando la razón, la capacidad de pensar con lógica, verán que es obviamente más importante comprender lo que es, que lo que debería ser. Pero nos aferramos a lo que debería ser, porque no sabemos cómo habérnoslas con lo que es. Utilizamos el opuesto como una palanca para liberarnos de lo que es. De modo que solo existe lo que es, y, por lo tanto, no hay dualidad. Existe solamente la codicia y no la no codicia. Cuando uno comprende la profundidad de la violencia sin escapar de ella, sin evadirse hacia ciertos ideales necios de no violencia, cuando uno mira, cuando observa la violencia muy de cerca, lo cual implica reunir toda la energía que uno ha derrochado en perseguir el opuesto, cuando tratamos de reprimir la violencia, este es un derroche de energía que implica conflicto. Si uno hace todo eso, entonces no hay conflicto, no hay violencia. Por favor, entiendan esto. Supongamos que uno es envidioso, que siente envidia de otro que es muy hábil, brillante, inteligente, sensible, que ve y goza la belleza de la tierra y la gloria del cielo, mientras que para uno eso no significa nada. Uno quiere ser como él. De modo que empieza a imitarlo, imita su manera de caminar, de mirar, de sonreír, sin embargo, uno sigue siendo codicioso. Aunque nos hayan educado desde la infancia para que no seamos codiciosos, no hemos comprendido que ese, no, es meramente el opuesto de lo que somos. Nos han educado,
nos han condicionado. Los libros que nos han hecho leer dicen que la dualidad existe, y hemos aceptado eso. Es muy difícil romper ese condicionamiento que, desde la infancia, nos impide comprender este hecho tan simple, que solo existe lo que es. Lo bueno no es lo opuesto de lo malo. Si lo bueno nace de lo malo, entonces lo bueno contiene lo malo. Considerémoslo muy cuidadosamente, trabajen en ello, ejerciten sus cerebros, de modo que puedan vivir siempre con lo que es, con lo que realmente ocurre externa e internamente. Cuando son envidiosos, vivan con ese hecho, obsérvenlo. Además, la envidia es un proceso muy complejo, forma parte de la competencia, del deseo de progresar, políticamente, religiosamente y en los negocios. A uno lo han educado así, y romper con esa tradición exige una observación muy intensa, no haciendo de ella el opuesto de la tradición, sino simplemente observando lo que la tradición es de hecho. Quien les habla espera estar poniendo esto muy en claro. Todos ustedes son personas que siguen la tradición y repiten psicológicamente, incluso intelectualmente, lo que se les ha dicho, sus religiones se basan en eso. Por lo tanto, una vez que vean el hecho de que tan solo existe lo que es, y observen con toda la energía de que disponen, verán que eso, que es, no tiene valor ni importancia, es por completo inexistente. A uno le han dicho desde la infancia que debe ser bueno. La palabra, bueno, es una palabra anticuada, pero es realmente una bella palabra. Ser bueno significa ser correcto, correcto en el hablar, correcto en el comportamiento no conforme a una idea de lo que es correcto. Ser correcto implica ser preciso, exacto, no presuntuoso. Pero uno no es bueno. Y los padres de uno, los maestros y educadores dicen, sé bueno, por lo tanto, se crea un conflicto entre lo que uno es y lo que debería ser. Y uno no comprende el significado de esa palabra, además, es muy, muy sutil, exige mucha investigación. Ser bueno quiere decir también ser completamente honesto, lo cual significa que uno se comporta no de acuerdo con alguna moda o tradición, sino con un sentimiento de gran integridad que posee su propia inteligencia. Ser bueno significa también ser total, no fragmentados. Pero estamos fragmentados, gracias a esta caótica tradición en que nos han educado. Lo importante no es definir la bondad, sino descubrir por qué el cerebro, que además es muy sutil y contiene en sí una gran profundidad, por qué un cerebro semejante ha seguido la tradición. La ha seguido porque en ella nos sentimos a salvo, encontramos seguridad, porque seguimos lo que nuestros padres han dicho, etc. Eso nos hace sentir seguros y protegidos, una falsa seguridad y protección. Ustedes piensan que eso es seguro, pero es irreal, ilusorio. Y no escucharán lo que dice quien les habla, porque tienen miedo de quedarse sin tradición alguna, porque temen vivir enteramente con la propia atención. La creencia en Dios es para ustedes la seguridad final. Vean lo que ha hecho el pensamiento. Ha creado una imagen de Dios que después ustedes adoran. Eso es adorarse a sí mismos. Y entonces comienzan a preguntar quién ha creado la tierra, quién ha hecho los cielos, el universo, etc. Así es como la tradición empieza a destruir la mente humana. Esta se ha vuelto repetitiva, mecánica, carece de vitalidad, excepto para ganar dinero, ir todas las mañanas a la oficina por el resto de sus vidas y,
al final de ello, morirse. Es, por lo tanto, importante descubrir si pueden librarse de la tradición y, de ese modo, vivir sin un solo conflicto, vivir cada día con lo que es, y observar lo que es, no solamente fuera sino dentro de cada uno de ustedes. Entonces crearán una sociedad libre de conflictos,